equivocadamente lo puedes llamar watts o también vatio o vatios, ¿no? O sea, puedes, lo que es potencia, así lo puedes nominar, ¿no? De acuerdo al sistema internacional de unidades, es watts, ¿no? O también lo puedes denominar vatios, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la intensidad, ¿no? En este caso, la intensidad de corriente. O sea que como es B entre R, acá lo que después se ha puesto en función, o sea, significa que en función del voltaje acá, por ejemplo, ¿no? La intensidad en función del voltaje, la intensidad en función de la resistencia, ¿no? O sea, ahí la potencia ha ingresado, ¿no? En este caso, pero es una situación matemática que no es, usted lo puede demostrar, no es tan complicado, sino que lo que estamos viendo que toda la potencia interviene dentro de lo que en realidad tenemos, ¿no? La energía es esa parte porque acá no ingresamos, por ejemplo, dentro de nuestra ley de Ohm, no podemos ingresar energía por otros motivos que ahorita les voy a explicar, ¿no? Lo que es energía. Bien, vamos avanzando, pero jóvenes, ¿no? Todos tranquilos, no se vayan a dormir nomás, por favor. A veces quisiera que me prestes mucha atención para poder continuar en esta, ¿no? En lo que es circuito básico, ¿no? Básico le llamamos a lo que es la ingeniería. Bien, vamos a continuar. Mire, vamos viendo acá, justamente ustedes están viendo acá los motorcitos. Esa potencia que te hablo, justamente va a intervenir mucho los motores, ¿no? Y ahora mucho más que necesitamos de motores, ¿no? O sea, necesitamos de potencia, ¿no? A esa energía, ¿no? A ese circuito, por ejemplo, necesitamos adquirir la potencia, ¿no? Y usted sabe que los motores, ahí en potencia lo usamos bastante, ¿no? De potencia. Hay una serie de potencias que se entra en estudio también, ¿no? En este caso, la potencia eléctrica, ¿no? La potencia, en este caso, útil que se usa, ¿no? Pero acá tenemos, estos son los famosos generadores, ¿no? Acá hay un generador de voltaje, por ejemplo. El generador normalmente para crear la energía, usted sabe que acá hay un pequeño simulado, ni un dibujito, donde, donde más o menos nos está interpretando una catarata, ¿no? Y acá hay unas ruedas que justamente al caer esta rueda gira, ¿no? Y pasa un tren de engranaje y ese tren de engranaje pasa a un generador. Ese generador te permite pues tener energía o tener voltaje, ¿no? Nosotros lo llamamos a ello pues la tensión que sale, ¿no? Y a todo esto lo llamamos una central hidroeléctrica, ¿no? Que nos permite, esa central hidroeléctrica nos permite pues tener energía, ¿no? Y esa energía pues a través de los cables de alta tensión se van a ir comunicándose y llegan pues a nuestro hogar, ¿no? Eso es lo que es prácticamente cuando lleguemos al tema de potencia, se hace ese estudio, ¿no? De potencia entregada, de potencia de salida, ¿no? De todo ello, ¿no? En un motorcito. Por eso le he puesto acá para que ustedes vean que la potencia se usa justamente en este lapso, ¿no? De motor, ¿no? Donde ahí hay un análisis mucho más fuerte, ¿no? Porque, claro, también en la carga podemos poner un foco, por ejemplo, acá una carga, ¿no? Necesariamente donde la energía llega, ¿no? Y esa carga, por ejemplo, le llamamos carga, por ejemplo, a un fluorescente, a un foco, ¿no? A un capacitor, una carga, ¿no? O una bobina, donde ahí se despliega una energía. Nosotros ese nombre siempre lo van a llamar ustedes carga, ¿no? Cuando el profesor, a ver, hálleme pues la potencia en la carga, dice, ¿no? Entonces la carga puede ser todo ello, ¿no? Una resistencia, una bobina, ¿no? Un capacitor, ¿no? Una carga, siempre cuando le hablen de carga, ¿no? Siempre a veces el alumno carga, a veces llega, lo interpreta por otras cosas de carga, ¿no? Pero para nosotros en ingeniería carga, pues ya sabemos, es una resistencia, una bobina o un capacitor, ¿no? Algo que te despliegue o que necesariamente ¿no? te consuma energía, ¿no? Que te consuma energía. Muy bien, vamos a continuar a ver por acá, ¿no? Mire, acá también he puesto dos personajes muy interesantes hablando, ¿no? De potencia y hablando de energía, ¿no? Estamos viendo que Watt fue un inventor, ¿no? Normalmente dedicado a la invención y ese fue el primero que
te hablo que la potencia se da en caballo de fuerza, ¿no? Caballo de fuerza, también caballo de vapor, ¿no? Debido a que a esos años, pues, los caballos jalaban, ¿no?, una carreta, ¿no?, de tiro, y mediante ello pudo introducir, pues, ese nombre por la potencia que tenía el caballo al jalar, pues, una carreta, le llamó, pues, caballo de fuerza, ¿no?, a la potencia, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, fue un inventor, no fue ingeniero, por si acaso, y acá tenemos un físico, ¿no? Joule, ¿no?, físico. Fíjese, casi por ahí nomás son, mientras uno ya murió, el otro empezó, ¿no? 1819, acá 1818, hasta el 89, ¿no? Eh, Justamente Joule, ¿no? Joule es parte, o sea, la energía, parte de lo que introdujo, ¿no? La energía calorífica dentro de lo que es una resistencia, ¿no? O en un conductor, ¿no? Es el que introdujo Joule la energía. Por eso que mucho hablamos de Joule, o sea, son prácticamente herramientas, eh, este, son magnitudes que ustedes lo van a usar, jóvenes, ¿no? Que siempre van a usar ese tipo de magnitudes. Entonces, y es bueno conocerlos, ¿no? Quienes han sido, ¿no? De repente, muchos pensamos que no han sido ingenieros, no han sido físicos que en ese tiempo, pues, tenían pues la paciencia de inventar y a veces pasar muchas travesías en todos sus inventos. Bueno, a veces en estos tiempos también, ¿no? Casi es igual, ¿no? A veces los inventos que hacemos, a veces muy poco se, se valora, ¿no? Acá en Perú. Pero bueno, eso es lo que hace Joule, ¿no? O sea, ya él ve el consumo de energía que existe, pues, una resistencia, ¿no? Entonces, el nombre, pues, la ley de Joule, ¿no? Lo que disipa, pues, una carga, ¿no? Al decir una carga ya saben a qué me refiero, ¿no? Bien, todo ello lo que disipa en forma de energía, ¿no? El calor, todo eso, ¿no? Entonces ustedes por física probablemente habrán estudiado, pues, ¿no? A la energía, ¿no? Energía bajo su unidad, el Joule. Muy bien, esto solamente para que ustedes vean, ¿no?, la representación que tiene cada uno de ellos y puedan darle valor, ¿no?, a lo que... Hay algunos jóvenes me decían, profesor, pero ¿dónde puedo, no? A veces que leer un poquito más de ellos, dice, ¿no? Profesor, yo quisiera leer un poquito más de ellos, ¿dónde lo puedo conseguir, no? Bien, vas a internet y, ¿no?, y puedes ver, ¿no? A los grandes hombres de ciencia, lo que han inventado, ¿no? A veces nos gusta a veces saber, ¿no? Y eso también te inspira, ¿no? Te inspira que de repente hay algo que quieras hacer, de repente a veces usted te desanima, ¿no? ¿Qué será más adelante, ¿no? Pero leer de estos grandes hombres de ciencia te inspira, jóvenes, ¿no? Yo se lo recomiendo, leer bastante, ¿no? De la bibliografía de estos grandes hombres de ciencia. Muy bien. Ahora, ahora sí te voy a explicar para qué es la energía, ¿no? A ver, la energía que ustedes ven, ¿no? Este, ven acá dos medidores. Entonces, ¿no? No son, son medidores de energía, por si acaso, ¿no? No es un batímetro, no es un voltímetro, un amperímetro, no, son medidores de energía. En sus dos tecnologías, ¿no? De acuerdo al tiempo también. En sus dos tecnologías. Por ejemplo, acá tenemos una tecnología analógica, ¿no? TV. No sé si alguna vez ustedes han visto una ruedita interna que gira y gira y gira, ¿no? De repente ustedes no. De repente su papá en casa, ¿no? Antes usábamos pues esta ruedita interna que gira, gira y marcaban, ¿no? Y marcaba los valores, en este caso, para poder ver, ¿no?, cuánto es tu consumo, ¿no? En realidad, en casa, ¿qué es lo que se consume? Voltaje, corriente, ¿qué es lo que se consume? O se consume energía, ¿no? ¿Qué viene en el recibo de tu casa, por ejemplo? A ver si alguien me dice, ¿recibo qué viene? Viene voltaje, viene potencia, viene corriente. ¿Qué viene en tu casa? A ver, yo quisiera que ustedes me respondan. A ver, yo sé que no pagan la energía, pero a ver, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene en tu recibo, no? A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, una preguntita como para poder relajarnos un poquito. A ver si alguien puede responder por ahí, una vocecita.
Claro que no todos, ¿no? ¿Nadie quiere responder? A ver, La otro potencia, dice profe. watts, la otra dice la potencia. Eso sí está mejor. Claro, dice kilowatt hora. ¿Qué es kilowatt hora? Es energía, o sea, no es potencia, no es corriente, es energía. Usted sabe que la energía, usted sabe que es la energía es la potencia entre quién, entre tiempo, ¿sí o no? Claro, la potencia entre tiempo. Entonces, en casa nos cobran por kilowatts hora o kilovatios hora también, como quieras llamarlo, ¿no? Kilowatts hora o kilovatios hora también, ¿no? Entonces, eh, creo que ahorita, creo que por cada kilowatts, bueno, si no me deja mentir, creo que ya está 60 céntimos. Imagínate, ¿no? Un kilowatt por hora, ¿no? ¿Cuánto tiempo pues en casa tenemos nuestros equipos prendidos, encendidos, ¿no? Y cuánto consumimos, ¿no? Entonces, lo que nos cobran es la energía, ¿no? La energía. Y estos son medidores de energía en kilowatt por hora, ¿no? Entonces, por cada hora, pues nos cobran una vez, un alumno me dice, profesor, pero por una hora, pues 50 céntimos está barato, profe. No, le digo, a ver, saca al mes, a ver, haz cálculo, ¿no? Ya, no, sí, profe, ¿no? Ya voy a cuidar la energía, ¿no? Por ahí ya él ya pudo, ¿no? Tener un poquito de razón, ¿no? Esa es su energía que se consume en cada domicilio, ¿no? De hecho, ¿no? Lo que se está consumiendo. Te miden ese tipo de energía que se está consumiendo. Muy bien, muy bien. El otro es digital, ¿no? Tenemos muchos problemas con él porque en realidad ya la tecnología para nosotros no nos ayuda, porque en realidad pues los digitales son los que corren más, ¿no? En el caso de él, prácticamente son un poquito más. Entonces, cuando llega la energía, en este caso el medidor de energía, eh, entonces ya viene en casa con problemas, ¿no? Porque, oye, ya está marcando mucho más, ¿qué pasa? Estamos gastando más energía. Si no, la tecnología también pues tiene esas facilidades de, por ejemplo, es como ustedes, ¿no? Se compren pues un televisor pues con proyección, los que tienen pues su tubo de proyección amplio, ¿no? ¿Ha visto? Y pesado todavía ese tubo de proyección para las imágenes. Ahora no, pues ahora ven, ¿no? Delgadito y prácticamente la tecnología ahí ha ayudado, ¿no? Un poco, porque ya no consumen mucho como los cañones de proyección, ¿no? En este caso, pues, lo que pasa en esto de lo digital es el, la energía corre mucho más rápido, ¿no? Se flexibiliza y usted va a notar que justamente yo he notado la diferencia cuando tenía esto con lo otro, que ahora acapara un poquito más, ¿no? Que cuando era acá, ¿no? Y ahora tenemos que cuidar más la energía, ¿no? Y eso es lo que nos dan. Entonces, ya saben que nosotros consumimos en cada casa nuestra energía, ¿no? En kilowatt por hora, ¿no? Correcto. Bien, vamos a continuar, no sé, si tienen alguna pregunta, por si acaso, por ahí. No, acá, por ejemplo, he puesto unas cositas interesantes que le voy a explicar inmediatamente de qué se trata, ¿no? Entonces, acá en cada, en cada circuito eléctrico, ¿no? Por ejemplo, cuando hay, en casa, por ejemplo, cuando usted quiere encender un foco, de repente, o también en cada artefacto eléctrico, ustedes ven, necesitan una protección, ¿no? O sea, hay una protección en este caso, o de repente poder, eh, para que no puedan quemar un poquito los artefactos eléctricos. De repente en casa también hay veces hay un corto y antes se usaba la llave fusible, ¿no? En las casas, ¿no? O sea, usted ponía ahí un alambrecito de cobre, lo hacía un enrollado en esa cuchilla y antes usaban una cuchilla, ¿no? Y prácticamente era muy peligroso, ¿no? Para poder, la descarga, ¿no? Eléctrica que hay, ¿no? Y ahora pues hay una serie en los artefactos electrónicos,
a justamente unos pequeños fusibles, ¿no? Fusibles. Lo que ven acá, por ejemplo, acá son interruptores de llaveo. Estos son interruptores, ¿no? Que justamente lo ponen en los domicilios, que justamente es para la energía, ¿no? Son llaves térmicas que para que ustedes, cuando la energía pues es elevada en casa, entonces o hay un cortocircuito, esto se llavea, se dice, ¿no? Y hay que volverlo a bajar para que pueda trabajarlo, ¿no? Y trabajar normalmente, ¿no? Entonces, todo ello a veces, le hemos puesto acá, te va a ver en los tableros eléctricos, todos eh, lo van a, ¿no? Lo van a tener que hacer más adelante, ¿no? Y un conductor, pues, que también ustedes ven, es el grafito, ¿no? Muchas veces el grafito, por ejemplo, como buen conductor, eh, a veces ustedes creen que no se usa, también se usa grafito, pues, en lo que es parte de la energía eléctrica, ¿no? Un grafito, ¿no? El grafito también es un conductor, buen conductor de la corriente, por si acaso, ¿no? Y esta es carga, un foco donde vas a proteger, ¿no? Ahora vemos los focos ahorradores, ¿no? Que estamos consumiendo, ¿no? Que también lo puedes conocer más fácil, ¿no? Y ahora hay los focos diodo LED, ¿no? Una serie de cosas que ya nos han permitido que esto pues minimice el costo de nuestra energía pues en nuestra casa, ¿no? Bien, eh, vamos a continuar. Ahora sí, vamos viendo pues ya un poquito de- para que nos motive, ¿no? Un poquito de situaciones como nos puede motivar eh, lo que es la parte de energía, ¿no? Lo que es un poquito de historia y eso te ayuda a motivar para que tú usted en su momento pueda también investigarlo, ¿no? Y ya, pues, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Qué más nos trae, ¿no? Acá, por ejemplo, lo he puesto lo que hemos visto. Este es un circuito de corriente continua, podemos decirlo, ¿no? Un circuito de corriente continua, porque sabemos que acá la fuente, ¿no? Y ahora sí ya lo fácilmente vamos a ir corriendo porque se supone que ya hemos hecho bastante análisis en el criterio de circuitos eléctricos. Mire, por ejemplo, acá tenemos una resistencia y ustedes van a tener que cuando ustedes ven acá, sí, ¿alguna pregunta? A ver, sí. ¿No? Si tiene alguna pregunta, puede hacerla, por favor, para avanzar. A ver, ¿no? Si tienen alguna pregunta, puede hacerla, ¿no? Me parece que quiere hacer preguntas o es parte de la rutina de repente, ¿no? Como recién están ahí los chicos acomodándose, pues, a lo que es a lo que es ¿no? El aula virtual, ¿no? Estamos acomodándonos todos estamos pasando por este momento también, ¿no? No voy a pensar que los docentes, no, sino que ya todos, ¿no? Estamos también acomodándonos, ¿no? A este tipo, pues, de pedagogía, ¿no? La pedagogía virtual, ¿no? Ya ha existido, ¿no? Pero ya con referencia a otros medios, ¿no? Pero ahora esta tecnología lo estamos usando como enseñanza, ¿no? Como un trabajo, una enseñanza remota, ¿no? Así lo llamamos. Bien, eh, a ver, continúo, ¿no? Entonces, acá hay unos simbolitos, por ejemplo, para A, ¿no? Este es un amperímetro, justamente, el amperímetro, y esta es la carga o la resistencia, como quieres llamarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué he puesto este dibujito en lo que es corriente continua? Es muy importante, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué he puesto este circuito? Por lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes, hay muchos jóvenes, normalmente ocurre en el laboratorio, ¿no? A veces en el laboratorio que usted quiere medir corriente y a veces el instrumento no lo pueden aplicar, ¿no? Ya los chicos que van a electrónicos 1, electrónicos 2, eléctricos 2, ya por lo menos ya han trajinado un poquito, ya conocen, ¿no? Pero los chicos que recién ingresan a lo que es la parte de circuitería, un poco que todavía van, hay una pregunta, ¿se queman los fusibles? Claro, sí, se queman, de hecho, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes van a ver en su multímetro tiene un pequeño
fusible, ¿no? Es un multímetro, ¿no? Y a veces ustedes siempre lo que es clásico para ustedes es equivocarse en la medición, ¿no? Va a medir alterna y lo pone en continuo, ¿no? Y ingresa y revienta esto, ¿no? Pero hay algunos, si es demasiada carga, revienta hasta la tarjeta, ¿no? Si su multímetro es digital. Pero a veces es una descarga pequeña y revienta así, pero lo que se quema es el fusible, solamente lo cambias, ¿no? Lo cambias el fusible y puede seguir funcionando, ¿no? El fusible, claro que se quema, ¿no? De repente, cuando hay alto voltaje o también en un corto, ¿no? Un corto, sucede ese problema. Bueno, voy a continuar, ya por ahí vi una pregunta interesante. Entonces, por ejemplo, acá tiene la fuentecita y este es un amperímetro que, mira, la carga y se coloca siempre así en serie, ¿no? En serie, si usted quiere medir corriente, ¿no? De esta, entonces usted lo coloca en serie siempre a la carga. En caso del voltaje, siempre colócalo pues en paralelo, ¿no? Así, la conexión es sencilla, ¿no? No hay por qué equivocarse, porque cuando ustedes le dan un plano eléctrico, los profesores le dan así, ¿no? Le dan una hojita, una guía, le dicen, ay, muchachos, salen, ¿no? Este circuito, ¿no? Entonces, y yo no quiero que lo veas simulado, no quiero que lo armes, ¿no? Entonces, a veces ahí se, se pone, entonces a veces uno se equivoca, ¿no? A veces no sabemos usar los instrumentos y un poquito que a veces se quema, ¿no? Por eso a veces también se deterioran, ¿no? Entonces, la facultad a veces se deterioran los equipos, ¿no? Pero eso hay que renovarlos, ¿no? Siempre. Hay que darle su mantenimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiere usted hallar voltaje, es la corriente, ¿no? Que pasa por acá, por esta resistencia que, ¿no? Entonces, ahí vas a aplicar, ¿no? Vas a aplicar, pues, la ley de Ohm, ¿no? En este circuito, ¿no? Como ya lo conoces, lo ves sencillo, ¿no? Justamente de repente en otros cursos también lo has ido viendo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar. Acá vamos a hacer, fíjese, una prueba, por ejemplo, una resistencia, en este caso, no sé si ustedes conocen al potenciómetro, ¿no? En electrónica, muy conocido el potenciómetro, ¿no? Es una resistencia variable, o algunos usan el reóstato, ¿no? Y lo usan pues para poder variar pues resistencia, ¿no? Por ejemplo, acá sí, va a haber muchas preguntas acá, por ejemplo. Yo tengo un potenciómetro acá, por ejemplo, una resistencia variable. El otro no tiene nada, no tiene flechita. Ustedes han visto que no tiene flechita, entonces se dice, ah, es una resistencia fija. Bueno, una resistencia fija puede ser una resistencia de carbón así, ¿no? Esa resistencia que tiene colores, con código color fotométrico, o una resistencia de esta manera, ¿no? Inclusive internamente lo puedes variar, ¿no? Son de tres patitas, ¿no? Las dos patitas del costado son fijas y cuando tú mides la una del costado y la del centro, es variable, ¿no? Es sencillo usar esto, ¿no? En laboratorio se logra hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este potenciómetro, a ver, dice que yo voy a calcular de 10 a 100, ¿no? Este potenciómetro, a ver, A dice ver, que yo voy a calcular de 10. a 100 ohmios tiene este potenciómetro, ¿no? O sea, esta resistencia variable, ¿correcto? Bien. Yo tengo mi fuente fija, mira acá, 10 voltios, ¿no? Mi fuente de corriente continua. Entonces, quiero saber cómo es el comportamiento, mira cómo es el comportamiento de esta resistencia, muy interesante para verlo en el laboratorio, de este potenciómetro, ¿correcto? Con respecto a mi corriente. Este es mi amperímetro, ¿no? Quiero saber cómo es el comportamiento. Sencillo es calcularlo, ¿no? Por ejemplo, a ver, si la resistencia, a ver, me está diciendo que parte de 10, ya vamos a decir parte de 10. Si la resistencia es de 10 y el voltaje es de 10, ¿cuánto vale mi corriente? ¿No? ¿Le aplicas qué ley? Ley de Ohm, fácil. Sencillito, ¿no? 10 entre 10, ¿cuánto es? 1, ¿no? O sea que dices, ah, cuando mi resistencia vale 10, usted también lo puede hacer en un papel milimetrado y puede sacar, ¿no? A este potenciómetro también le llaman un potenciómetro logarítmico, ¿no? Hay dos tipos de potenciómetro, el lineal y el logarítmico, por ejemplo, ¿no? A este potenciómetro le llamas un potenciómetro logarítmico, ¿no? Porque su posición con respecto a su resistencia tiene una ondita que es logarítmica, ¿no? O sea, tiene una función logarítmica. Así lo vas a ver, ¿no? Se puede encontrar, pero eso se ve en el laboratorio. Ahora, vamos a ver, si la resistencia vale, a ver, mire, vamos a ver, de 10,
¿no? La corriente es 1, ¿no? Y sigues avanzando. Si la resistencia es 20, o sea, vas, ¿no? La corriente de voltaje, ¿no? Entre resistencias, 10 entre 20, 0.5, ¿no? 30, entonces cuando usas 30 te sale 0.33 y así. Y mira, ahí te va a dar esta curva, ¿correcto? Esta curva, ¿no? Y usted lo puede ir midiendo. Hay otros valores más pequeños, te va a dar esta curva, ¿no? Y llega hasta acá, hasta 100, ¿no? Entonces, a ver, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué pasaría, a ver, si esta resistencia, ¿no? A ver, si esta resistencia es cero, si esta resistencia es cero, ¿no? Ahí quiero que le apliques tu multímetro para medir voltaje, por ejemplo, ¿no? Y para medir, o tu amperímetro, ¿no? O tu multímetro para medir corriente, vamos a decir así. ¿Qué pasa si la resistencia es cero? ¿No? ¿Qué está pasando? A ver, muchachos, sencillo, ¿ah? Cuando la resistencia es cero. ¿Cuánto es el valor de la corriente? A ver, el joven dice, si no hay resistencia, no hay corriente. Pero acá en mi potenciómetro estoy analizando, ¿no? No, si yo estoy diciendo si la resistencia es cero. Claro, joven dice infinito, ¿no? Infinito, ¿no? Entonces, a ver, si usted pone su multímetro, normalmente los multímetros analógicos, ¿no? Usted coloca ahí un multímetro analógico, ¿no? Y vas a ver la corriente, ¿no? De repente, ¿a dónde te manda? Dice la corriente, al infinito. ¿Qué significa cuando la corriente es infinita y qué significa cuando la resistencia es cero? Cuando la corriente es infinita. O podemos ver el otro caso, ¿no? ¿Qué pasa si la corriente es cero? O sea, ¿no? Y si la corriente es cero, ¿correcto? O la resistencia, vamos a decir, la corriente es cero, ¿cuánto valdría su resistencia, no? Si es cero. Cuando la resistencia, o sea, tiende a cero, vamos a decir, ¿no? La corriente sale cero. O sea, la corriente puede salir cero y puede salir infinito, ¿no? Matemáticamente, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que nosotros decimos. Si la corriente es infinita, ¿qué pasa con esta resistencia? ¿Está funcionando? Cero, ¿qué sería? A ver, cuando la corriente es cero, ya. Lo que pasa es que cuando la corriente es infinita, se trata acá de un corto, porque si la resistencia es cero, ¿qué significa? Hay un circuito abierto y hay un cortocircuito, funciona como un cable nada más. Entonces usted va a ver en esto de acá, a la corriente es infinita, ¿no? Entonces esto va a fluir, ¿no? Si la resistencia es cero, entonces, ¿qué significa? Que esto no va a funcionar. Por eso es que hay muchos que cuando ustedes ven, por ejemplo, en el multímetro, a veces miden una resistencia, a veces, se va, ¿no? La resistencia también, bueno, en analógico hay un infinito, ¿no? Que ustedes ven, que justamente esa resistencia, o también puede ser cero, no te está midiendo, está abierta esa resistencia, ¿no? Porque nosotros hablamos de resistencia, es como cuando usted le den por un cable, ¿no? Muchas veces los jóvenes se enchufan directamente y a veces piensan que su laptop, ¿no? Está malograda y sabiendo que a veces quieren cargar y el enchufe no está, ¿no? Entonces para eso sirve tu multímetro, ¿no? Coges para ver si el positivo y el negativo tiene continuidad, ¿no? Y si no tiene continuidad, entonces ese cable ya se ha abierto internamente, no funciona, o menos así. Pero si suena, ¿no? A veces tienen los multímetros un pitito, si suena, entonces hay cortocircuito, entonces si hay circulación de energía y normal, pues tu cable está bien.
muy parecido a esto de lo que es la resistencia, ¿no? Cuando la energía es, la corriente es infinita, ¿no? Hay corriente infinita, o que podemos decir la corriente cero, ¿no? Para poder hallar la resistencia, ¿no? Ese es un análisis que ven y también lo pueden hacer en clase, ¿no? Para que más o menos ustedes vean que en realidad, pues esto acá puede ser cortocircuito o puede ser circuito abierto, ¿no? Entonces, cuando esto no va a funcionar, ¿no? Bien. Una vez analizado esto y colocar, por ejemplo, resistencias, ¿no? Que ustedes también lo conocen. Colocar resistencias en serie y en paralelo es muy fácil. Puedes colocar más, ¿no? De repente usted dice, profesor, ¿por qué no lo coloca más? ¿No? Pero ahorita lo vamos a ver lo que es lo que es la parte práctica. Por ejemplo, si es en serie, lo sumas. ¿Sí? Si es en paralelo, rapidito haces producto entre suma, ¿no? O sea, es sencillo, ¿no? Es sencillo poder aprenderse esto, ¿ya? Lo que sí, para empezar, si ustedes logran aprenderse mentalmente hacerlo, directamente los circuitos, le va a parecer mucho más fácil, ¿no? Hacerlo mentalmente, porque cuando ustedes avancen en circuitos eléctricos 1 a ejercicios un poquito más complicados, entonces, hay cosas que usted tiene que hacerlo mentalmente para poder aplicar las otras condiciones, ¿no? Las otras condiciones. En el caso, por ejemplo, cuando, lo más práctico que cuando ustedes llegan al curso de Thevenin y Norton, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar con cortocircuito y circuito abierto, por ejemplo, ¿no? Ese tema hay que tenerlo bien claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la fuente hay que hacerle cortocircuito, ¿no? Cuando es corriente, ¿no? Se abre el circuito. Entonces, esas cositas, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy día nos va a favorecer mucho para que nosotros lo podamos entender más adelante. Acá, mire, por ejemplo, suma, hubiese podido más, pero no, solamente en serie, en paralelo, para poder trabajarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer con ello? A ver, una vez que yo me aprendo, puedo hacer esto rapidísimo, ¿no? Son 2 ejercicios que usted lo va a hacer rapidísimo, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando ves que están opuestos en paralelo, ¿correcto? Y acá hay una en serie. Si yo te pido cuánto vale la corriente que circula por todo el circuito, o sea, la corriente general, usted me va a responder automáticamente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí el joven me responde que es 3, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque rapidísimo acá ustedes, ¿no? 2 resistencias en paralelo, ¿no? Algunos dicen, profesor, producto entre suma me da 30. Claro. Entonces de ahí dices, ya cuando son iguales me da la mitad, 30. Más 50 son 80. Acá te doy 240. La corriente, ¿cómo sería? 240 entre 80. ¿Cuánto sería? 3. Muy bien. Correcto, el joven está muy bien en lo que es la parte matemática. Acá también, ¿no? Facilito, ¿no? ¿Qué haces? Ahora ya no tienes en paralelo, ¿qué tienes? En serie, ¿no? Súmalo. ¿Cuánto es? 30. 60 más 30, ¿no? Esto es justamente para que ustedes ya se vayan relajando, ¿no? Y su cerebro se vaya matizando. Lo que están durmiendo vayan despertando, ¿no? Entonces yo, profesor, dice, profesor, ¿a qué hora calculo? ¿No? Profesor, ¿qué es lo que hago? ¿No? Este es circuitos eléctricos uno, ¿no? Que tienes que hacerlo esto de inmediato, ¿no? Esto ya no tienes que demorar, ¿no? Por ejemplo, acá 30 y 60 sale 20, 20 más 20, 40. Cuando dos son iguales, es 20, ¿no? ¿Correcto? 20 más 30, 50. 240 entre 50, ¿sí o no? Ya tengo la corriente, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿No? Acá es 20, ¿no? 50 más 50, 100 ahí, ¿no? Justamente, acá hay un 50 más que tiene ese. ¿Se da cuenta, no? ¿Cuánto sale? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si no están durmiendo, ¿no? Este es para agilizar la memoria. Ajá, muy bien, Franco. Muy bien, muy bien. Así es. Ahora, vamos a ver un poquito más fuerte, ¿no? Ya una vez que dominas esto, ya lo dominas a la perfección, entonces no hay problema, puedes resistir un poquito más, pero para poder soportar un poquito más de lo que es la parte matemática, hay que aprender algo más, ¿no? O sea que en este caso hay que aprender las leyes de Kirchhoff, ¿no? O sea, para ya introducir un poquito más al circuito, ya entra para poder hacer análisis. O sea, si usted ya empieza a dominar la primera parte, entonces ya usted tiene que empezar a hacer análisis. Ya, voy a hacer que ya sé la corriente total, entonces ya puedo hallar resistencias por ahí, ¿no? Luego vas a ver, pues, hay también fuentes dependientes, o por ejemplo, fuente de corriente dependiente también, que es, más adelante lo vas a ver. Entonces, pero hay que ver el análisis, ¿no? O sea, profesor, me toca ya un análisis.
Entonces, son dos leyes, ¿no? La ley de nodo, porque lleva un nodo, o nudo si quieres llamarle, ¿no? Entonces usted dice, ah, ya, este nudo, justamente acá en este nudo, pueden haber dos, tres, cuatro, cinco, en este caso, ramas eléctricas, pueden haber ahí. Entonces usted dice, ah, ya, corriente que ingresa tiene que ser igual a la corriente, o sea, la de entrada a la que sale, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Acá, a ver, vamos ejercitando. ¿Cuántos ingresan? ISU 4 e ISU 2, ¿no? Y ISU 5, ¿no? ¿Cuántos salen? ISU 3, ISU 1. O sea, lo igualas nomás y ya tienes, pues, ¿no? Fácil, ¿no? A ver, otro detalle más que para si quieres avanzar en un análisis, ¿no? Acá, mira, tienes fuentecitas, ¿no? Cuando usted ve que la corriente siempre acaba de depender mucho, acuérdate bien de la corriente, ¿no? ¿No? Ley de corrientes también le llaman a esto de, ¿no? O nodos, ¿no? Ley de nodos también. Hay que ver la corriente. Este rojo es la corriente. Si usted ve, ahí es la corriente, ¿no? En este caso, por ejemplo, si la corriente va de menos a más, se dice así, ¿no? Como estoy analizando voltaje, hay subida de tensión o voltaje, ¿correcto? Hay subida, ¿no? Va de menos a más. Subida de tensión. Entonces ese voltaje es positivo, acuérdate bien. Ahora, cuando la corriente por esta fuentecita va de más a menos, ¿no? Estamos viendo en continua, hay caída de tensión. Va de más a menos, caída, ¿no? Entonces, el voltaje es negativo. Si usted se aprende esto, no va a tener problemas. Ahora, vamos por acá, ¿no? Atiende, mira, tu cerebro tiene que estar ya despierto hasta estas horas, ¿no? No creo haberte hecho dormir, ¿no? Acá, por ejemplo, tienes la ley de Mayas. Mira, ley de Mayas. ¿Qué estás viendo acá, por ejemplo? Acá está, la ley de Mayas siempre se va a cumplir no solamente cuando haya una sola fuente, sino cuando en una malla eléctrica, tengas más fuentes, más de una. Por ejemplo, acá hay uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Cuatro mallas. Y si tú te fijas, mira, a ver, si usted se fija la corriente está ingresando en forma horaria o antihoraria. Así. ¿Ah? Miren bien. Así va el reloj, forma horaria. También la corriente puedes elegirla en forma antihoraria. Uno nunca sabe cómo va la corriente en un circuito, ¿no? Pero la matemática te va a indicar en qué sentido está yendo esa corriente. Si usted ve, normalmente acá, esto de acá, si usted se da cuenta, a ver, en forma horaria, ¿no? Y sabemos que si hay una subida acá de tensión, por ejemplo, el voltaje es positivo, acá está. Subida de tensión, ¿no? Es un método que uno lo elige, ¿no? Hay algunos que no, todo eso lo igualan a cero, ¿no? Y de ahí van despejando. También vale. Pero la ley de Kirchhoff, de todas maneras, te va a dar directamente que todos los voltajes que hay en esta malla tienen que ser cero, de hecho, ¿no? Esa es la ley de mallas o la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Así tiene nombrecitos, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ven la corriente, ya yo elijo una corriente así, entonces, subida, acá, caída, en vez de dos nomás es caída, por eso es que hay que ponerle menos, mira, ¿no? Y sigues. Primero las fuentes. ¿Qué va a pasar acá? Acá hay subida, ¿no? Entonces, solamente hay una caída nomás, en dirección de la corriente que he elegido, ¿no? Y de repente usted me dice, profesor, pero la corriente va así. No, yo no lo sé, ¿no? Puedo elegir para el otro lado también, si deseo. Bueno, pero eso ya en la matemática te va a salir. ¿Cómo es en la resistencia? Siempre, ahora, ¿cómo es la corriente en una resistencia? Por convención. Por convención, siempre va a ser caída. Así lo tomamos. Siempre va a ser caída. Por ejemplo, una resistencia, ¿no? Y por R1, que es voltaje, caída. Entonces, como acá son caídas, tú era igual a cero, tú lo pasas hacia el otro lado y fíjate, van a ser positivos, ¿no? Esta es una malla como para que ustedes puedan resolver rápido. Pero vamos a hacerlo un poquito más complicadito, ¿correcto? Para que ustedes tengan, por ejemplo, la idea, ¿no? De hacerlo rápido, ¿no? Porque a veces el tiempo también, por ejemplo, a veces ustedes en un examen le falta tiempo, entonces hay que plantearlo bien las ecuaciones. Y si usted plantea bien mal una ecuación, ya todo está mal por si acaso, ¿no? Pero fíjese acá, ¿no? Vamos viendo acá. Mira, si usted se da cuenta, acá hay un circuito donde tiene tres mallas, ¿no? Una, dos y hay una tercera, que es su tres, ¿no? Pero yo me voy a concentrar solamente en dos mallas. Quiero que me presten atención. Cómo yo armo mi matriz y cómo automáticamente voy a desarrollarlo.
vas a armar tu matriz y vas a desarrollarlo. ¿Correcto? A ver, primero con dos. Luego lo vas a hacer con tres, con cuatro, con cinco mallas. Y a veces en los exámenes te ponen de cuatro, ¿no? Y te piden allá la corriente en cualquier carga, ¿no? Cualquier resistencia que haya por ahí te piden allá, ¿no? Y hay veces, ya para hacerlo más rápido, tenemos que basarnos de otras herramientas matemáticas, que ahorita lo vamos a ir viendo. Fíjense, muchachos. Vamos viendo la hora. Bien. Sí, vamos a llegar. Sí, vamos a llegar. Si terminamos antes, mejor todavía, ¿no? A descansar un poquito. A ver, fíjense, muchachos. A ver, tenemos dos mallas, ¿no? Se ha elegido, ¿no? Se ha elegido en forma horaria las corrientes. Yo también hubiese podido elegir, ¿no? En forma antihoraria, como le dije, ¿no? Pero bueno, en forma horaria. ¿Qué pasa? Que en forma horaria ustedes van a hacer lo siguiente, ¿no? Van a hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si la corriente está en forma horaria, significa que para esta fuente, ¿no? Hay subida de tensión. Es por eso que yo el S1 he puesto positivo, mire. Hay subida de tensión, ¿correcto? Hay subida de tensión. Bien. Ahora, una vez que parte de la fuente, lo demás lo igualas. Y ahora vas a lograr hacerlo así. Mira, vas a lograr hacerlo así. Primer paso, como estoy en malla 1, sumo primero las resistencias. En la malla 1 es positivo, ¿correcto? Ya, mira, atención, en la malla 1, acuérdese bien para hacer las ecuaciones inmediatamente, ¿no? Para algunos que ya lo conocen, bueno, no solamente me siguen, pero otros todavía no. A ver, ya cuando ustedes hagan el curso, el profesor le desarrolle, ustedes van a tener más conocimiento, van a practicar una serie más de cosas, pero estamos empezando. Vamos a ver acá, ¿no? Lo que quiero es que cognitivamente ustedes tengan, ¿no? Tengan ahorita la idea, ¿no? La idea. A ver, entonces, en esta malla, ¿no? Ya tengo que la corriente es positivo, igualas. Mira, ve, hay dos corrientes, R1 y R2. Por eso uno, acá lo pones un más, ¿no? En la primera malla, cuando tomas la primera corriente y tomas las primeras resistencias positivas. Ahora, ese es uno. ¿Qué resistencia comparte con la otra malla 2? La resistencia que comparte la otra malla 2 es R3. A él le pones negativo. R3, ¿no? ¿Por quién? Por I2. Ya tienes la primera ecuación. ¿Correcto? No sé si me entendiste, me captaste la idea. Este es para dos no vas, ¿ah? Luego vas a hacerlo para la tercera. A ver, vamos con la siguiente, ¿no? La siguiente. A ver, para la malla 2. Ojo, ¿ah? Está pasando la corriente. Caída, menos S1, ¿correcto? Igualas. Como para darle orden, primero es IS1 y acá IS1. Entonces yo estoy tomando de esta malla, ¿quién comparte con uno? El único que comparte con uno, ¿quién es? R3. Es el único que comparte con uno. ¿Correcto? Entonces a él le pongo negativo. R3 con IS1. El que comparte con la otra malla se pone negativo. Y ahora me paso al otro orden, IS2. IS2 te pasas, entonces usted va a estar notando cuántas resistencias acá hay. Dos. ¿Correcto? O sea, R2 más R3. Son dos resistencias, lo multiplica por IS2. Ya tienes el orden. Eso siempre vas a hacerlo. ¿Correcto? Y acá fíjate algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es 1, es 2 voltios, acá está, ¿no? Igual, ¿no? Sencillo para poderlo explicar, ¿no? Y no perdamos el tiempo de repente en otras cosas. La suma de los dos, 4 más 2, 6 y su, ¿no? Menos. R3 vale 4. 4 y su 2, pero es negativo, si usted se da cuenta. Vamos a la mañana 2, ¿no? ¿Ya? Rapidito, ¿ah? Este es menos 6, ¿no? ¿Correcto? Por ser negativo. Igual. Ahora, este de acá es negativo R3, es menos 4 y su 1. Más. Acá, mira, sumas 4 más 1, que es 5 y su 2. ¿Correcto? Bien, ya tienes tu ecuación, mira. Una vez que tienes tu ecuación, mire, jóvenes, no necesariamente vayas a pensar, si me sale menos 1, algo pasó, ¿no? Debe salirme, profesor, debe salirme positivo. No, 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 no. Si te sale negativo, entonces, ¿qué significa que acá los dos, al hacer la operación, mira, ¿no? Al hacer la operación, por ejemplo, tu matriz, ¿no? Y hay algunos que el discriminante, por ejemplo, 6 menos 4 y 5, siempre ven el denominador, ¿correcto? Acá el discriminante, ¿no? Acá también, ¿ya? Vamos a hacerlo así inmediato.
Y lo de arriba es por reemplazo, ¿no? ¿Quieres I1? Lo reemplazo por el voltaje acá, ¿no? ¿Quieres I2? Lo reemplazo por voltaje y te va a dar lo que tienes arriba, ¿no? Ahora, alguno dice, profesor, pero ya yo no, matriz no sé, ¿no? Yo de frente acá mis dos ecuaciones y automáticamente me sale, ¿no? Está bien, pero es que este es sencillo, pues para dos, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienes tres mallas, cuatro mallas? A ver, vas a hacer una serie de ecuación, termine el examen y usted va a seguir escribiendo, ¿no? Entonces, no nos conviene, pues, ¿no? Entonces, para eso se empleó la matriz, ¿no? La matriz también con calculadora también puedes, ¿no? Programar en forma de matriz y te puede dar resultados, ¿no? Los que tienen una calculadora científica por ahí, ¿no? Muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A ver, sigamos analizando. Y su 1 me salió menos 1. Y su 2, menos 2. ¿Qué significa? Que yo he elegido en forma horaria. Entonces, no están circulando en forma horaria, están circulando en forma antihoraria, o sea, hacia el otro lado. Mientras si su 1 acá baja, y su 1 está subiendo. ¿Correcto? Entonces, si su 2 estaba subiendo acá, y su 2 está bajando. ¿Correcto? Entonces, y su 1 sube y su 1 baja. Ya son positivos, ¿no? Porque ya lo cambié, ¿no? De sentido a la, ¿no? O sea, y su 2 va con 2 amperios y su 1 está subiendo con 1 amperio, ¿no? ¿Qué corriente estará pasando por acá, por este centro? 1 amperio, ¿no? Porque si uno baja, otro sube, hay una resta ahí de corrientes. Entonces, como hay una resta, si los dos, a veces hay problemas donde los dos van en el mismo sentido, los sumas, no hay problema ahí. Pero acá, como están opuestos, 2 menos 1, sale 1, ¿no? Entonces, la corriente que está pasando por acá por 4 ohmios es 1 amperio, ¿no? Así de simple, imagínate. Así de simple, ¿no? Y puedes ir analizando varias cosas más. Luego te van a pedir potencia, etcétera, etcétera, que es muy sencillo. Luego ya vienen otras cosas más, ¿no? Hay circuitos que son mucho más complicados, que ahí se tiene que aplicar otras cosas que son equivalencias, que vamos a verlo, ¿no? Ya el día, creo que nos toca el día jueves, vemos un poquito más de ello y lo aplicamos. Ustedes van a ver de qué forma vamos a ir aplicando ello, ¿no? Bien, a ver, viendo acá, mira, ¿qué se ve acá? Oh, ya un poquito con más sorpresa de repente, ¿no? Ahí usted dice, oye, profesor, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces, sin asustarse, ¿no? Sin asustarse. Hay problemas donde te dan esto, ¿no? Donde dice, no, profesor, lo resuelve en serie en paralelo. Oiga, ¿dónde está en serie? ¿Dónde está paralelo? No se puede, ¿no? Usted no puede decir, bueno, profesor, el de acá con el otro está en serie. No, puede, ¿cómo estar en serie? Hay otro cable por arriba, ¿no? O sea, ahí no puedes hacer nada, ¿no? Ahí no puedes resumir, como el otro era bien práctico, ¿no? Usted campante, pa, pum, no aplica y se acabó la situación. Pero acá no, pues acá se necesita un que sabe matriz, lo va a hacer rápidamente, ¿no? Bien, están ahí, ¿no? ¿Están escuchando? ¿Ok? Sí, a ver, digan uno sí. Pues está bien, muy bien, perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Sí están despiertos, espero que les esté gustando pues la clase, ¿no? De circuitos eléctricos 1. Lo estamos haciendo práctico por si acaso, ¿eh? Esto no hay mucha vuelta que darle. Bien, a ver, vamos aplicando, profesor, quiere aplicar su teoría, Maya 1, ¿no? Profesor, en la Maya 1, está de 1, ¿no? Fíjese ahí. En la Maya 1, si usted ve, solamente tengo una fuente. Y si me piden, profesor, allá la corriente para la resistencia de 100 ohmios, uy, ¿qué hacemos, no? De 100 ohmios, por ejemplo, corriente, ¿no? Ya. Entonces decimos, acá tengo, por ejemplo, ¿cuánto va la corriente por 100 ohmios, no? A veces un poquito delicado. Claro que si lo sometes a esto al laboratorio, va a ser más sencillo, pues, ¿no? Se puede instalar esto, ¿no? Bien, a ver, vamos viendo ya, en la malla 1, ¿no? Entonces usted ve lo siguiente, ¿no? A todos le pongo de nuevo en forma horaria, ¿ya? Puede ser antihorario, como le digo, ¿no? A mí me gusta la forma horaria. Ya, entonces vamos analizando. En malla 1 solamente tengo una fuente y las demás no tienen fuente, por ejemplo. Acá lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, a ver, jóvenes, estoy haciendo, por si acaso, ¿no? Que probablemente les pidan la corriente por un lado, la corriente por otro lado.
Y hay otras aplicaciones también para hallar corriente, ¿no? Por si acaso, ¿no? Cuando se requiere ser práctico, ¿no? Entonces, acá vemos en la primera malla, por ejemplo, una sola fuente. Entonces, una sola fuente, ¿no? ¿Cómo es con respecto a la corriente? Positivo, ahí está más 15, ¿no? ¿Te das cuenta? Igual, ¿no? Entonces, después, ¿qué sigue? En esta malla ves cuántas resistencias hay. 80 más 30, ¿sí o no? Estos son los primeros positivos. Pues. No, no le he puesto ahí el signo, pero significa que ahí son positivos. ¿No? ¿Por qué? Por eso uno. Son tres mallas, no tengo que tener tres ecuaciones, pues, ¿no? Ya. Ya terminé la uno, ¿no? Por ejemplo, de 80 más 30. ¿Quién está con ISU2? ¿Quién está compartiendo resistencia? El de 30. Por eso que a él le pongo menos 30 ISU2, ¿ve? El que está compartiendo con ISU2. Pero como hay otra corriente más arriba, digo, ¿quién está compartiendo resistencia con 1 y 3, ¿no? ¿Quién está compartiendo resistencia? La de 80 está compartiendo, pues, el de 3. Entonces ahí también lo pongo menos, ¿ve? 80 ISU3. Y así esto puede ser más grande, ¿ah? Pero ustedes pues se enfocan en lo que tienen que hacer, ¿no? Se enfocan en lo que hacen. Vamos a la segunda, ¿ya? Vamos a la segunda, ¿eh? Para que vamos practicando más. A ver, ¿hay fuente acá? No, no hay fuente, profesor. Muy bien. Cero, pues. No hay fuente, pues. ¿No? Cero, ¿no? Para formar mi ecuación, ¿no? Porque yo puedo hallar la corriente que está circulando. Porque... Ya. Ahora, ¿qué más? Como estoy en la malla 2, ¿no? Para la corriente ISO1 tiene que ser negativo. Fíjese ahí, negativo. Entonces sumas, pues, ¿no? 30, ¿no? En este caso, quien comparte con la corriente, con la malla 1 es solamente 30. Por eso que se pone menos 30 y su 1, ¿correcto? Acá está, mira, ¿te das cuenta? Lo único que comparte con I sub 1. Ya. Como ya estoy en la 2, estoy en mi malla, en mi propia malla, estoy en mi propia malla, sumo todas sus resistencias. Pues. Sumas 30 más 50 más 20 son 100. ¿No? Acá. Positivo. ¿No? Ahora, me voy y me falta la tercera, ¿no? La tercera corriente. ¿Con quién comparte 2 y la tercera corriente? 50, lo pones el menos ahí. ¿Te das cuenta? Menos, ya está. Perfecto. Vamos a la tercera malla. Profesor, en la tercera malla tampoco. Hay en casos que puede haber fuente, ¿eh? Si hay fuente, lo colocas nomás, ¿no? O sea, y siempre viendo pues la corriente, cómo está fluyendo, ¿no? Entonces, a ver, acá, ¿no? Vas, ¿no? Acá está la tercera. No hay fuente, cero también, ¿correcto? Igualas, ¿no? Como hizo uno, a ver, ¿quién comparte con 3? La resistencia de 80 con 1. Entonces sería, ¿no? En este caso, menos 80 hizo 1. Claro, porque está compartiendo, ¿no? 2, también es negativo, ¿no? ¿Quién comparte con 3? Menos 50 y su 2, ¿no? O sea, para colocarlo, claro, él me dice, si hay más de dos fuentes, igualito, ¿no? Por ejemplo, si hubiera una fuente acá, ves tu corriente, ¿no? Y automáticamente, si hubiera una fuente ahí, lo pones menos. Si son una fuente, por ejemplo, en serie, por ejemplo, te guía solamente de los polos, ¿no? ¿No? Acá de menos, más. Y si la otra fuente es, si es contiguo, menos, más, o sea, tienen el mismo sentido, menos, más, sumas. Pero si hay otra fuente que es más, menos, ¿no? En uno por la corriente pasa como caída y el otro como la subida 15 y el otro lo restas. O sea, es sencillo ahí, ¿no? Si hay dos fuentes juntas, ¿no? A ver, entonces, si hay fuentes juntas. Pero en este caso, por ejemplo, en la tercera malla, no tengo fuente, lo pongo cero, ¿no? Porque siempre hay, lo que vas a encontrar en estos tipos de circuitos, ¿no? En internet puedes encontrar, vas a encontrar siempre con fuentes, ¿ah? Fuente acá, fuente abajo, y siempre te da lo mismo, ¿no? Lo hecho que ellos de repente lo desarrollan por otro método, no sé qué método harán, pero el camino me lleva, el objetivo es el mismo, ¿no? Entonces ellos aplicarán de otra forma, de otra manera, pero yo te lo digo que apliques esto porque eso te da muchas satisfacciones este método y que tú puedas rápidamente entrar a una matriz, ¿no? Y calcularlo, ¿no? Es el único detalle que vas a tener, pero la matriz es sencilla, usted conoce, ¿no? Lo va reduciendo de 2, por acá también sigues de 2 y por acá de 2, lo sumas y ya está, ¿no? O sea, creo que eso no es el problema, ¿no? El problema es encontrar las ecuaciones, ¿no? Y también resolverlas una por una se nos hace, ¿no? Complicado, ¿no? Sí, dígame. Si hubieran fuertes compartidas, ¿no?
el detalle, si hubiera otra fuente más en una misma malla o en otra malla. Eso es lo que quiero que, no sé, no lo he comprendido un poquito, pero de repente si fueran fuentes compartidas en una malla o en otra malla. Ah, entre dos mallas. No, lo que pasa es que cada fuente tienes que trabajarlo con su propia malla, ¿no? Si acá hubiera una fuente, lo trabajas con tres. Si acá en dos hubiera otra fuente, lo trabajas con tres. Y por su propia malla lo colocas, ¿no? No sé si esa es la pregunta, ¿no? Si hubiera una malla. Como yo no veo mallas acá, por eso lo pongo cero. Este es un ejercicio. Hay otros ejercicios que también puede verlo, ¿no? Entonces, pero la aplicación, el método de este tipo de método de mallas, es la misma la aplicación, ¿ya? ¿Correcto? O sea, puede tener fuentes en cada una y usted lo puede evaluar. Ahora, si hay dos fuentes en una sola malla, verificas, pues, ¿no? Si es menos más y la corriente del otro va de más a menos, entonces lo restas, ¿no? Si es menos más y en una menos más, ahí lo sumas, ¿no? O sea, es algo práctico, ¿no? Bueno, no he puesto un ejemplo con ello, pero ya de repente el jueves lo matizo, ¿no? Ya más o menos estoy viendo las preguntas, ¿no? Entonces, para poder darle, de repente ya lo hacemos de 4 mallas, ¿no? Y rapidísimo, ¿no? Lo elaboramos, ¿no? Entonces, y funciona así, este método de mallas lo vas a hacer pues en, en circuitos eléctricos uno, circuitos eléctricos 2, por ahí. Siempre vas a tener mallas en electrónico, ¿no? Que a veces vas a requerir de otra cosita más. Pero también, claro, supernodo, todo lo que venga acá lo puedes aplicar por si acaso, ¿no? Hay una serie de teorías, ¿no? Que teorema de supernodo también, pero en este caso no conviene. Los ejercicios siempre son elaborados, ¿no? Para que el estudiante vea qué intención le va a aplicar, ¿no? Claro, algunos jóvenes dicen nodo, ¿no? Sí, también vamos a hacer método de nodo, ¿no? Superposición, una serie de cosas, pero tienen razón, sé que tienen base, ¿no? Están ahí, tienen toda la razón. Lo que pasa es que estamos nosotros empezando a la explicación y luego van a ver que los métodos de aplicación los vamos a aplicar super nodo, lo vamos a reducir, pero lo primero es lo primero, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos estudiantes, yo veo esto, ¿no? Que, que a veces que lo único que en la carrera aplicamos, yo veo, ¿no? No aplico supernodo, no aplico superposición, no aplico lo que siempre vamos a aplicar en cualquier circuito, así cuando estén ustedes avanzando en su ciclo, mallas. En serio, yo varios chicos, ¿no? Profesor, mallas, ¿no? Y no las veo con supernodo, no lo veo, ¿no? Entonces, con varias, si no es lineal, dicen, ¿no? Bueno, no, vamos, analógicamente también, ¿no? ¿No? Hay muy buenas preguntas que me están haciendo, ¿no? Sería cuestión de que a veces ¿no? En este tipo de trabajo virtual a veces no alcanzamos, ¿no? Como en vivo y en directo, ¿no? En el aula, por eso nunca nunca el docente se puede reemplazar, ¿no? Siempre es que en el aula sí te podemos, ¿no? Consultar, podemos demostrar, hoy me haces una pregunta, te elaboro, ¿no? Acá ya traemos un material previsto, ¿no? De lo que usted necesita, ¿no? Y eso lo aplicamos, ¿no? No hay forma, ¿no? Y las preguntas son muy interesantes. Muy bien, gracias muchachos, se ven que están muy atentos. Entonces, acá, ¿no? Ya una vez que aplicamos, hacemos lo mismo, el discriminante abajo. Usted sabe que lo de abajo siempre es directo, ¿no? De 110. Acá las resistencias son grandes también. Por eso que aparece para hallar ISU 1, ISU 2 e ISU 3, ¿no? Usted ya lo puede elaborar en casa, ¿no? O puede también colocarlo en las calculadoras ya pueden, una buena calculadora, como le dije, que pueden evaluar esto, o también lo haces directo, ¿no? Solamente yo le dejo, ¿no? Para no demorarnos pues en esto, calculando, y ¿no? Usted va a entrar en sueño y vamos a entrar en aburrimiento, y la idea no es esa, ¿no? La idea es que comprendas el método, ¿no? Ya esto es matemático, bueno, el método ya lo aprendiste y es matemático, ¿no? Y sugiero que lo apliques, ¿no? Te va a ir bien, ¿no? Por eso que los chicos me preguntan, ¿no?
potencial de nodo, ¿no? Y a la final, ¿en qué vas a terminar? En mallas. En serio, muchachos, ¿ah? No, van a ver, van a ver. Muy bien. Eh, Esto de acá, por ejemplo, divisor de tensión, es aplicada, es muy aplicativo esto, ¿no? En electrónico sub, muy aplicativo, muchachos. Yo sugiero que sí se lo aprendan esto de memoria, ¿no? Ustedes que recién están empezando a la parte de circuitería, ¿no? Es interesante que ustedes aprendan, ¿no? O sea, hay algunos chicos que por poquito a veces son aburridos, dicen, no, profesor, yo mejor lo demuestro, ¿no? Y lo hallo. Pero imagínate todo un proceso de demostración y para que llegues acá, es complicadito, ¿ah? Porque ya en los circuitos ya lo aplicas, ¿no? Profesor, divisor de tensión, he aplicado divisor de tensión, me ha salido este voltaje. Aplicado divisor de corriente, me sale esta corriente, ¿no? Y reduciendo me sale esto. Maravilloso, pues, ¿no? Pero a veces usted está demostrando por acá, sigue por acá y a la final demuestra y recién lo vas a aplicar. El profesor te dice tiempo, ¿no? Entonces tiempo, ya perdiste ese tiempo, ¿no? ¿No? O sea que, entonces, eso hay que ir reduciendo, ¿no? Bueno, acá vamos a ver cómo elaboramos los exámenes, ¿no? Vamos a ver, ahí colocamos y luego vamos a hacer algunas preguntitas jóvenes, ¿no? Me haces una para poder terminar, ¿no? Es que como yo veo las preguntas que haces ahí en el chat, entonces trato de responderlo de una manera así un poco sutil, ¿no? Rápida, ¿ya? ¿Correcto? Pero gracias por la atención. Eso significa que ustedes son jóvenes que tienen muchas ganas de seguir aprendiendo. Bien, acá por ejemplo, mira, el divisor de tensión siempre lo vas a aplicar para dos resistencias en serie, ¿no? Hay algunos que dicen, pero es sencillito, de serie, al toque, ¿no? Un momentito, jóvenes, ¿no? Cuando ustedes hagan electrónicos y le piden ayer una corriente, cuando esté un transistor, todo, divisor de tensión vas a tener que aplicarlo, ¿no? Y por eso es que en electrónico eh, los chicos a veces se preocupan porque en realidad es no, no, yo lo demuestro, ¿no? Pero mire, yo les voy a aplicar esto, ¿no? Como somos primera clase, ¿no? Este es en serie, divisor de tensión y divisor de corriente lo hace siempre en paralelo. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen un voltaje general, ¿no? Para los potenciómetros también se aplica esto, ¿no? Tienes un voltaje, por ejemplo, ¿no? Este voltaje, usted sabe que acá está en serie, ¿correcto? Y la suma de estos dos voltajes, ¿no? Esta es una fuente continua, ¿no? De corriente acá. Cuando las resistencias son continuas, por ejemplo, usted va a decir, ¿no? El voltaje es I por R1 más I por R2, ¿no? ¿Correcto? Esta es una aplicacióncita que estamos dando, ¿no? Y factoriza así porque en serie la corriente es la misma, por si acaso. En serie la corriente por las dos resistencias es el mismo valor y, y en sí, pues factoriza así, hay una sumatoria, ¿no? Y acá vas a despejar I, por ejemplo, es el voltaje entre la suma, fíjate bien. Pero el detalle es cuando directamente te dan el voltaje y te piden, ¿cuánto vale esta resistencia? ¿No? Hay algunos que, bueno, si son los valores pues enteros, usted lo puede, ¿no? Lo puede proporcionar, ¿no? Al toque lo puedes proporcionar, pero hay veces en lo que es los profesores a veces ponemos valores que no son proporcionables, no son enteros con decimales, ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Usa calculadora, pero también usa la habilidad. Entonces, por ejemplo, acá la corriente, voltaje entre R1. ¿Quieres saber el voltaje B? El voltaje B sería I por R2 nada más, pero este I lo cambias, ¿no? Y al cambiarlo aparece así, ¿no? B entre R1 más R2. ¿Cuál es el criterio práctico o la parte neumotécnica que tienes que aprender? ¿No? Dice, si yo quiero este voltaje D, yo tengo una resistencia D. Esta resistencia D siempre va a ir arriba. Si yo quiero el voltaje en R1, entonces va a ir R1 arriba, ¿no? Y abajo la suma siempre de las dos. Si hay tres también, si hay cuatro, si hay cinco, también vas a hacer lo mismo. Si hay cuatro resistencias, sumarás abajo cuatro, pero el voltaje que estás hallando siempre será, o la resistencia, el voltaje que estás hallando de esa resistencia siempre irá arriba. Es por eso que el voltaje, ¿no? De divisor de tensión para R2 es R2 entre R1 más R2.
Si quieres el voltaje acá en R1, correcto acá, sería, ¿no? Sería R1 entre R1 más R2 por este mismo B. Y así te va a solucionar una serie de problemas jóvenes que lo vas a, al toque lo vas a plantear, ¿no? Lo vas a repasar. Bien. Acá, por ejemplo, divisor de corriente, ¿no? ¿No? Entonces, divisor de corriente también se aplica para uno, dos o tres resistencias, pero le hemos puesto para dos para hacerlo más práctico, ¿no? ¿No? Para detallar un poquito más de R1 y R2. Por ejemplo, la corriente, ¿no? Sabe que por ley de Kirchhoff la corriente que entra es acá, la corriente que sale, ¿no? O sea, ahí va I sub 1 y sub 2, ¿no? Entonces, esta es la primera ecuación que tengo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el voltaje, usted sabe que el voltaje son iguales. Como son iguales para ambas resistencias, I sub 1 por R1 igual a I sub 2 por R2, ¿no? De hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a despejar acá, por ejemplo, de los dos igualando I sub 1. Será I sub 2, R2 entre R1, ¿no? Pero como sabemos que I es I sub 1 más I sub 2, acá reemplazamos ya, ¿no? En vez de I sub 1 reemplazo lo que he despejado de noción igual. Sencillo, ¿no? Sencillo. Y acá obtengo factor I sub 2, tengo 1 más R2. Y aparece acá un I sub 2, ¿ve? R1 más R2 entre R1. Despejo I sub 2. ¿Y qué me parecerá? La corriente general, ¿no? La corriente de la fuente, la general, ¿no? La corriente total, si quieren, ¿no? Cuando el circuito es las dos resistencias en paralelo, ¿no? Sería así. Y R1 entre R1 más R2. Entonces, si usted quiere hallar, por ejemplo, I sub 2, ya no tomas arriba, ¿no? Porque el problema va a ser la resistencia y ahí se equivoca. Ya no tomas R2. ¿Qué tomas? R1. Pero esto es solamente para la corriente. ¿Eh? ¿Usted qué es lo que va a hacer en un circuito? Va a haber circuitos más grandecitos, pues, ¿no? De hecho, ¿no? Entonces, lo que va a hacer usted en un circuito, ¿no? Si quiere I sub 2 de frente, ¿no? ¿Quién está en paralelo? R1. R1 entre R1 por la corriente general. Y al toque va a ser la corriente, ¿no? ¿No? Inclusive, esto puede ser para tres resistencias, como le digo, ¿no? Si quieres hallar I sub 1, a ver, I sub 1 sería la corriente general, la corriente grande, ya no vas a poner R1, sino vas a poner el que está en paralelo, R2. Y así prácticamente habrá resumido un montón de cosas con esto, ¿no? Con esto de acá. Entonces, una vez que resumes con esto, vas a encontrar por acá, eh, eh, ya, una vez que resumes, ya conoces esto, entonces vas a entrar a otro detalle, ¿no? A las conversiones, por ejemplo. Y las conversiones son muy importantes, ¿no? De repente, muchas veces te dicen, a ver, algunos creen, ¿no? Que es en serie, ¿no? No, acá tienen tres nodos, mira, uno, dos, tres, o tres terminales, ¿no? También, esto de acá, uno, dos, tres, fíjese, ¿no? Normalmente, en alterna, a veces lo llamas los trifásicos, ¿no? Para poder usar, se usan tres nodos, ¿no? Se usan, ¿no? De delta, ahí le llaman delta y le llaman estrella, ¿no? Delta o triángulo también, por si acaso, así el nombre, ¿no? Y esto acá es estrella, ¿no? O Y también, ¿no? Y así. Esto de acá es lo mismo que esto, ¿no? Normalmente así, en lo que es real no se ve, ¿no? Se ven en empalmes, se ven así, ¿no? Así se ve, ¿no? Así. Y también se ve así, tipo pi, este es tipo T y tipo pi, ¿no? Normalmente esto de acá lo usamos como atenuadores en electrónicos, ¿no? Eso es un atenuador de tres resistencias, ¿usted ve? Atenuadores, ¿no? Tipo pi, atenuadores tipo pi, si usted busca, va a encontrar, ¿no? Y si quiere fijarlo más, ya lo pones una bobina, lo pones un capacitor, ¿no? Así, tipo pi, siempre. Pero eso es en atenuación, ¿no? Son atenuadores. Usted cuando, más adelante aprenderás, ¿no? Lo que es atenuadores, osciladores, una serie de cosas. Bueno, eh, eh, esto de acá, si nosotros vemos acá, por ejemplo, tenemos que en un circuito, por eso todo es conveniencia, ¿no? Todo, muchachos, es conveniencia. El que te plantea un problema quiere saber tu intención, ¿no? Si conoces, ¿no? Ese método para que te aplique, ¿no? Por ejemplo, el profesor, como usted me decía, nodos, por ahí, ¿no? Potencial de nodo, resuelva por el método, ¿no? De hecho, ¿no? Pero lo que a veces queremos nosotros es ver tu intención. Te podemos pedir un circuito que lo resuelvas por un método de nodos, ¿no? Método de mallas, método por superposición también puedes hacerlo.
¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eh, queremos ver tu intención, pero de que ese circuito tiene una respuesta, lo tiene. Si está bien elaborado, de hecho, ¿no? Entonces, vemos la intención. Entonces, lo que más vemos, ¿no? En lo que es la práctica es así, ¿no? En T y en Pi, ¿no? Así, bueno, lo vemos en la pizarra, ¿no? Así. Pero bien, a ver, viéndolo por acá. Entonces, hay dos formulitas, por ejemplo, acá, muy, muy familiares, aquellos. Yo también para esto tengo una regla práctica, ¿no? Eh, por ejemplo, yo digo, si yo tengo acá una estrella, ¿correcto? Tengo una estrella. Quiero hallar R1, lo primero que, ¿no? Tengo una estrella y quiero hallar R1, quisiera que, a ver, escuchen bien para que no se les olvide. Y yo quiero hallar R1, ¿no? Lo primero que voy a hacer es, voy a multiplicar los dos que están al costado, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa que ustedes, por ejemplo, quieren hallar esta resistencia, o sea, de triángulo, quieren llevarlo a estrella, más o menos así, ¿ya? Vamos a ver, o viceversa también, ¿ah? Por ejemplo, triángulo, estrella. Entonces, como yo necesito saber R1 y dato me dan esta de triángulo, entonces yo digo, ah, ya, R1, ¿quién está contigo? RB y RC. Lo multiplico los dos y abajo lo sumo todas las resistencias del triángulo. Mira así, ¿no? Práctico, ¿no? Para poder hallar de triángulo a estrella, ¿no? Usted tiene un triángulo así, ¿no? Une sus, en este caso, vamos a decir, sus medianas, vamos a decir así, ¿no? Y de un centro, ¿no? En este triángulo, ¿no? Y ahí te va a dar, pues, en este caso, algunos llaman la topología, ¿no? Bueno, después vas a aprender un poquito topología. Te da la topología, ¿no? Entonces, R1 es RB por RC entre la suma, ¿no? Ahí está. Ahora, si quiere usted hallar R2, ¿no? Acá. Bien, usted, como R2 es mi incógnita, ¿quiénes están en los costados? RA y RC. Lo sumas abajo. ¿Quieres R3? ¿No? R3. Entonces, R3, ¿quién está a tu costado? ¿No? ¿Correcto? Es fácil, ¿no? Por inercia, se puede decir así. Por inercia te da ello, ¿no? Por ejemplo, al toque, ves un triángulo, ¿no? Trazas acá las dos líneas y por inercia te va, ya dos están al costado. Lo multiplicas y automáticamente abajo ya te acuerdas rápido, ¿no? Uno así se acuerda, ¿no? A ver, ya, vamos a lo contrario, ¿no? A ver, ¿no? Tengo la estrella, ¿no? Quiero ir al triángulo, ¿no? Así, así, mira, ya, tiene la estrella, ¿no? Ahí está, ¿no? Y quieres hallar, ¿no? Tu incógnita son los que están en el triángulo, ¿no? RA, RB y RC. Entonces, ¿usted qué quiere hallar? Vamos a empezar por RC, ¿no? RC. ¿Qué haces con RC para que te acuerdes? Si usted mira al frente o al opuesto de RC está R3, ¿no? Al opuesto usted ve, ¿no? Está el opuesto de R3. Eso lo pones en el denominador. O sea, te estoy aplicando para que te acuerdes, ¿ya? Porque a veces es una serie de circuitos, a veces la mentalidad, pues, y esto, pues, no te va a durar solamente un ciclo, te va a durar toda una vida, pues, ¿no? O sea, hasta que, no sé, hasta que sigas, ¿no? Queriendo de repente algún momento también ser docente, no lo sé, ¿no? Hasta que continúe, ¿no? Por ejemplo, RC, ¿no? ¿Quién está opuesto? R3 en el denominador. ¿Y qué hace con lo demás? Lo multiplicas uno por uno, ¿no? R3 pones abajo. ¿Cómo lo multiplicas? R1 por R2, R2 por R3, R3 por R1, ¿no? Uno por uno, su sumatoria. El producto ¿no? de 2 lo sumas arriba. ¿Quieres RA? ¿No? Es que lo primero vas a hacer RA, ¿no? Por inercia, ¿no? ¿Quién está al frente, ¿no? Por eso es bueno que ustedes lo acomoden, ¿no? Cuando usted lo acomoda bonito, le va a salir bonito también. ¿Qué quiere RA? ¿Quién está al frente? R1, abajo R1 y arriba los productos de las sumas, ¿no? De ambos. ¿Quieres RB? ¿No? Está RB, arriba. ¿Quién está no? Al opuesto? ¿Quién está al otro lado? R2, abajo R2. Y así no te vas a equivocar, ¿no? Porque a veces uno se equivoca también, pues, ¿no? En las operaciones, en lo que uno realiza, ¿no? Y a veces, eh, bueno, cuando estábamos desarrollando el examen, a veces no perdonamos también nosotros, pues, ¿no? No, profesor, me he equivocado solamente, ¿no? Una operacióncita, profesor, no, mal, no. Pero bueno, yo no soy tan malo, pero sí,
veo, ¿no? Tu proceder, ¿no? Vamos a ver. Ah, acá está el error, ¿no? Tu proceder es importante para mí, porque ya pusiste el ingenio, solamente fallaste en el resultado, aunque no se debe fallar el resultado, pero el ingenio está ahí. Muy bien, jóvenes. Así. Bien, acá hay una serie de prácticas, ¿no? Por ejemplo, acá es un triángulo que usted ve, ¿no? Un triángulo y la idea, pues, en este caso, usted quiere llevarlo a estrella, ¿no? Quiere llevarle a lo que es el, cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, en este caso, si esto lo quiero llevar a una estrella, ¿no? Tengo tres valores. Yo puedo aplicar lo que acá, ¿no? Por ejemplo, acá lo que me están, con un lapicero lo trazo así, ¿no? Y puedo hallar R1, R2 y R3. Entonces, de triángulo, ¿cómo hallo estrella, no? Los productos de los dos, ¿no? Entre la suma de, ¿no? Facilito, ¿no? Por ejemplo, si acá me ponen en R1, 20 por 10, correcto, el producto de los dos costados entre la suma, ¿ves? Y al toque sale 3, ¿no? 3 y tanto, ¿no? Mixto. R2 también, R2 igual, ¿no? Entonces, fíjese eh, cómo te ayuda ello, ¿no? ¿Cómo te ayuda? Acá, por ejemplo, tenemos una estrella, ¿no? Esta estrella también igualito, ¿no? Lo haces un triángulo acá, ¿no? Y en ese espacio lo vas a poner una resistencia. Y fíjate, si quieres hacer esta resistencia de acá entre A y B, ¿no? Lo vas a hacer el triángulo, ¿quién está opuesto? 60, ¿no? Lo divides entre 60 y vas, mira, 60, ¿no? Es lo primero que uno se ve, ¿no? Bien, aquí está divide entre 60, porque lo demás es mucho más fácil acordarse, por si acaso, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, acá, ¿no? Cuando les digo, los dos y abajo la suma es mucho más fácil acordarse, ¿no? Que un valor único, por ejemplo, que un valor único, ¿ya? O que valores únicos, ¿no? Bien, jóvenes, ustedes acá lo aplican, ¿no? Y bueno, gracias a todos. Creo que hemos podido dejar de... Bien, ya estamos bastante tiempo, no me he detenido, no he hecho pausa, ¿no? Por querer terminar mi diapositiva y creo que le he terminado en buen tiempo para que puedan en algún momento hacer preguntas, ¿no? Y poder ir trabajando, ¿no? Siempre agradeciendo pues al doctor Darío Utría, ¿no? Por la invitación. De repente muchos de ustedes de repente serán o no serán mis alumnos, no lo sé. En Eléctrico 2 también tenemos una gama de estudiantes que sí trabajamos con ellos ya de buen tiempo y es importante pues que ustedes se motiven, ¿no? También. Porque lean mucho los grandes hombres de ciencia que les va a motivar, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan ir desarrollando. Esta es una primera parte, ya creo que el jueves nos toca una segunda parte. Le vamos a entregar todos los otros métodos también como para que usted se siga facilitando, ¿no? Las equivalencias, ¿no? Muchos sufren con las equivalencias, un poquito por ahí, de fuentes, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer el jueves, creo que nos toca. Bien, conmigo, bueno, muchas gracias, jóvenes, ¿no? A los organizadores de este ciclo. También agradecerles pues, la oportunidad y el contacto pues, que tenemos virtualmente para poder transmitirle pues, los conocimientos, ¿no? Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias, profesor Luis Cruzado, por esta excelente clase de Circuitos Eléctricos 1. Ya nos estaremos viendo en la segunda sesión de este curso, agradeciendo nuevamente al doctor Darío Trías Salazar por todo el equipo de trabajo con el que viene trabajando, apoyando siempre a, a los alumnos en el aspecto académico, cultural, artístico, etcétera. Muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos el día de mañana con los demás cursos de este ciclo introductorio FIE 2021. Buenas noches a todos.